Muy bien, chicos. Buenas tardes. Hoy empezamos con el TP número 3, ¿sí? Que trata de estructuras repetitivas. ¿Cuándo utilizamos las estructuras repetitivas? Cuando tenemos que hacer cierta clase de acciones, ¿sí? Repitiéndolas una cantidad de veces sobre datos de entrada. Hasta ahora vimos una estructura repetitiva que la utilizo cuando tenemos una cantidad específica de veces que tengo que ejecutarlas, ¿sí? La estructura que vimos, y la vimos el martes pasado, es la estructura para, o la estructura for, que es la sentencia por la cual se codifica la misma, ¿sí? Ahora vamos a ver, supongamos, a ver, que tengo que ingresar 100 números y tengo que sumarlos. ¿Cómo sería el diagrama? A ver, vamos a... ¿Sí? Nosotros cuando lo hacemos en papel, ¿sí? La estructura for está dada por un rectángulo con 3 partes fundamentales: inicialización, condición e incremento. La sentencia for, como lo estuvimos viendo, tiene en cuenta esos pasos, ¿sí? Y en ese orden. Primero la inicialización, el incremento, la condición y el incremento. Ahora, ¿de qué? Inicializar, incrementar y condición de qué. Como mi estructura for o la secuencia que yo tengo que hacer se va a repetir un número determinado de veces, yo necesito contar las veces que hago, que ejecuto esas acciones hasta llegar a un número. Entonces la estructura for utiliza un índice, un contador. Ese contador comúnmente se inicializa de 0 y llega hasta el valor n-1. Es decir, si yo tengo que ingresar 100 números, ¿sí? Ese contador, ¿sí? Va a ir desde 0 hasta el 99. ¿Por qué? Porque tengo el 0. ¿Está? Se trata de seguir esa lógica, se trata de empezar de 0 y llegar hasta el número -1, el límite -1. ¿Por qué? Porque después, cuando aprendamos otras estructuras, vamos a utilizar el for para recorrerlas, y esas estructuras sí o sí tengo que ingresarlas o empezar de 0. Por ende, es recomendable que los for y las estructuras for que aprendemos ahora, empecemos desde 0. Si no, pueden empezarlo con el contador empezándolo de 1 y la condición va a ser menor o igual al límite, menor o igual a 100, suponemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, si yo tengo que ingresar 100 números y sumarlos, ¿cuál sería el diagrama de flujo? Mi inicio. Acá, yo en PCIN también, en donde se definen las variables, en donde si yo necesito inicializar una variable en un valor específico, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces ese cuadradito siempre es útil ponerlo y después, si no se usa, bien, y si no, lo utilizamos para
inicializar variables. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son mis datos de entrada? Son 100 números que tengo que ingresar. Si lo hubiéramos hecho sin las estructuras de repetición, tendría que definir 100 variables, una para cada valor, ¿sí?, que ingreso, y pedir cada uno de esos datos e cargarlos en cada una de las variables, ¿sí? Es medio arduo el proceso. Por eso existen las estructuras de repetición, porque yo lo que tengo que hacer es ir sumando, es un proceso que es cíclico, siempre va a ser el mismo para todos los datos. Ahora, si yo tengo que ingresar 100 números, ¿sí?, voy a tener un for, ¿sí?, que voy a utilizar el contador o la variable contadora o el índice de mi for que se llama C, ¿sí? C, ¿qué es lo que me va a permitir? Contar o tener un control de cuántos datos voy a pedir y cuál es el proceso que voy a hacer con cada uno de esos datos, ¿sí? Eso, ¿qué es lo que controla el for? Es lo que está aquí, abajo del cuadradito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a repetir con cada uno de los números? El ingreso. Tengo que ingresar el número y después pensar en el proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para uno y repetir para todos? Si me dice que los tengo que ir sumando, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Recuerden que cuando voy sumando, tengo 100 números, ¿sí? No puedo poner, supongamos, una variable que se va a llamar suma, que va a tener en un principio S, va a tener en un principio el 0, ¿sí? Y no le puedo acá poner S es igual a num, porque solamente transfiero el número que está guardado en num en suma. Yo tengo que recordar siempre lo que sumé hasta ese momento e incorporarle el nuevo valor, porque son 100. Si yo ingreso el 5, como un primer número, lo sumo. Ese va a tener el 5. Si yo ingreso el siguiente valor, suponemos el 2, ¿qué valor va a tener suma? El 5, que es lo que yo tengo hasta ese momento en suma, más 2. Entonces, el valor actual que va a tomar suma va a ser 5 más 2, 7. Ahora, viene el siguiente número y es el 3. ¿Sí? ¿Qué valor tenía suma? 7. Si ingresa el 3, suma se tiene que actualizar con ese nuevo valor. Entonces, suma va a ser 7 más 3 que ingresé. El valor que va a tener suma se guarda, ¿y qué valor se guardaría? El 10. Muy bien. Entonces, con Gabriela vimos la diferencia entre contadores y sumadores. Acá, ¿qué es lo que estoy utilizando para sumar? ¿Un contador o un sumador? Un sumador. Sumador. Muy bien. Entonces, para los números que yo voy ingresando, que van a ser 100, pero yo voy ingresando uno por uno, porque este ciclo se genera una vez
y después otro 100 veces. Ingreso un número y lo voy sumando. ¿Cuál sería la sentencia para sumar cada uno de los números? ¿Qué es lo que pongo ahí? Ahí van en el chat, puso suma igual a suma más número. Muy bien. ¿Sí? Epa. ¿Sí? Lo que hay en suma, que la primera vez va a ser 0, ¿sí? Le sumo num, que lo leí con anterioridad, y eso lo guardo en suma. Eso lo hago para el primer número, se incrementa el contador para saber que ya ejecuté y leí un número, valido el valor de C con la condición, C sigue siendo menor a 100, si dice que sí, ingreso el siguiente valor y lo voy sumando. Tenga en cuenta que siempre, si la condición es verdadera, yo entro en el ciclo. Siempre por el verdadero, yo entro siempre a las estructuras de repetición. Cuando la condición se hace falsa, salgo de la estructura de condición y cuando ya han pasado todos los números, los 100 números, y los fui acumulando en el sumador suma, esta condición se va a hacer falsa y voy a mostrar a la salida el valor de suma. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, ahora, fíjense, o ustedes me dicen, la lectura del dato está dentro del ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar 100 datos y por cada uno de ellos generar un proceso. ¿Tá? ¿Qué pasa si esta lectura la pongo fuera del ciclo? Acá. ¿Qué haría? Y no sumas nada porque no se ingresa ningún valor. Se sumaría, pero ¿qué sumaría? Esto va acá. Porque yo Y tengo no la sumaría nada. lectura. Num toma un valor. Un solo valor. El 0, ¿Por qué? ¿Qué es 0? la suma. Le queda suma nomás solo. ¿Por qué? Si yo a Porque suma suma lo declaramos que modifico vale 0. acá. Un solo valor. Yo a suma lo modifico acá. ¿Qué es lo que ¿Cambia ese voy a hacer? valor de número? Si yo ingreso el 5, ¿qué va a sumar? ¿Qué hace Sumaría. este Suman diagrama el de flujo? valor. Ahí lo están poniendo en el chat algunos. ¿Se Sumaría entiende? siempre el mismo valor. Ahí está. Esa es la diferencia. Cuidado, ¿sí? Si es un dato que yo tengo que leer, ¿sí? La cantidad de veces que me indica el ciclo es un dato que tiene que estar dentro del ciclo. Si yo lo pongo fuera del ciclo, se va a leer y punto. No se va a repetir. Recuerden que todo lo que está aquí es lo que se repite. Acá no se repite, se ejecuta una vez. ¿Queda claro eso? Acá sería este algoritmo, este pequeño diagrama de flujo sería sumar 100 veces un mismo número.
¿Está? Me calcula la suma de sumar 100 veces un número ingresado. El otro era ingresar 100 números y sumarlos. Cada uno de los números era distinto. ¿Se entendió la diferencia? Lo que no pongo en el ciclo no se repite. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ahora, supongamos, y volvemos a ver si me puede... No. Acá era suma. Supongamos ahora, me piden algo, sí, pero ahora no quiero 100 números. Yo quiero que me hagas un programa que el valor sea el que yo diga. Un día quiero sumar 50, el otro día quiero sumar 10, el otro 5, ¿sí? Entonces ese 100 no es fijo, digamos, es un dato que me va a dar el usuario. Entonces, acá puedo, en vez de poner un número concreto, poner una variable. Esa variable, ¿sí?, va a estar ingresada por el usuario. Es decir, que acá, antes del for, yo tengo que saber el valor de n. ¿Sí? Entonces, acá ingreso n. Epa. Bueno, más o menos. Después lo hacemos con el PD, con el otro, pero me interesaba hacer el diagrama como los tenemos en los apuntes y demás. Después lo hacemos en PCI. ¿Se entiende? Acá, este ejercicio es ingresar n números y sumarlos. N puede valer 5, 10, 15, 1000, ¿sí? Lo que indica el usuario. Por ende, el valor de la condición de cuándo detenerme va a estar definida por el valor n. Y tengan en cuenta que antes de llegar al for, n tiene que tener un valor. Si no, el for no va a saber hasta dónde llegar. Por eso, sí o sí, yo tengo que tener una lectura anterior en donde yo leo el valor de n. Si n es 5, este ciclo se repite 5 veces. Ingreso 5 números y los sumo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, Sofía, te dejo para ver la parte de divisores de un número. Otros Bien. algoritmos, ¿se acuerdan? Estamos viendo lo que vimos el martes, lo que dijo el martes Gabriela, ¿sí? El buscar el mayor de una cantidad de números, el buscar el menor de una cantidad de números, buscar los divisores, buscar si es primo o no primo. Son todos algoritmos, ¿sí?, para trabajar. Bien. Ahora, supongamos que yo tengo un número y quiero saber cuáles son los divisores de ese número. ¿Cuál es el concepto de divisores? ¿Qué son los divisores?
Tengo que volver a tercer grado que no saben lo que son los divisores. A ver si los ayudo un poco con esto. ¿Los dos números que se dividen o no? Va por ahí. Queda el resto Bien. es 0. Los divisores son siempre menores al número, ¿sí? Del cual, por ejemplo, los divisores de 6, ¿sí? Pero los Yo sé- divisores, ahí el 1 y el 6 no serían divisores. Ahí está. Es la primera página que encontré. Los- ¿Cuáles son los divisores de un número? Directo. Ahí andamos, ¿viste? Ahí. Los divisores de gustó. un número son aquellos en donde yo divido el número, ¿sí? Y la división me va a dar resto 0. ¿Cómo Los yo puedo saber que el resto de una división es 0? Perdón, no, los divisores son 6, sí, sí. Yo estoy confundida, me confundí con primo, ¿podés creer? Está bien, Dos sí. resultados Ta, con ta, número ta. natural. Estamos mal hoy es jueves. Y yo me quedé pensando, no te dije nada, pero porque me quedé pensando, dije, ay. No, Tata, vamos a hacerle caso al Google. ¿Cómo yo sé que una división es exacta? Cuando el resto te da 0. Bien. ¿Y cómo hago calcular el resto? Dividiendo el denominador con el divisor. No, no, al revés. Bien. Pero yo tengo algo en particular que sé que el resto me da 0, alguna operación en C. El porcentaje. Muy bien, Cristian, ¿qué es el resto? Bien. Entonces, yo tengo que calcular todos los números menores al número ingresado si son divisibles, si el resto de esa división del número por el número para abajo quede 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Vendría a ser que si yo quiero calcular para el 6, en este caso, yo tengo que dividirlo por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Bien. Vamos a hacer el diagrama. Estaba probando esto. Ingreso un número. ¿Cómo hago yo para hacer esto? Que vaya del 6 hasta el 1. Iván dice num menos 1. Bien. Así. Num menos 1. ¿Cuántas veces lo hago a eso? Iván 5. dice num for. Ujú. 5. Bien. ¿Y si yo te pongo un 9? 8. 8. ¿Y si yo lo quiero hacer para los dos casos? Lo hago por las dudas 100 veces, pero me voy a los menos. ¿Cómo yo puedo hacer algo estándar que me vaya de este máximo número hasta este menor, hasta el 1? Siempre, del número hasta el 1. ¿Qué tengo acá? Voy repitiendo.
¿Qué estructura vieron que me va repitiendo cosas? Decrementando de uno en uno. El for. Un for. Esto está bien, en realidad, pero lo que yo voy a hacer es haciendo desde una variable que yo voy a usar i igual a mi número hasta que, mientras que, perdón, número sea mayor a 0, porque yo quiero incluir el 1, voy a hacer un incremento de 1. Ahí fíjate, Sofi, que el incremento, de acuerdo al PCIN, lo pone en el medio. En el medio, Y la condición lo pone en el otro. al final. Al final, fíjate a la ayudita de abajo. Y mayor que 0. Entonces, si yo ingreso un 6, va a arrancar en 6. Pone Va a pasar y arriba. Es ahí. Yo arranco por 6, voy a pasar por 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Qué pasa cuando yo llego al 0? ¿Y es mayor que 0? No. Entonces va a terminar. Entonces dijimos que si, condición, si el número porcentaje i es 0, en este caso sería que el resto es 0, yo sé que es divisible. Entonces puedo mostrar el divisor. ¿Qué variable tendría que mostrar? ¿Qué variable a mí me determina que va cambiando, que va decrementando en este for, en esta estructura? Y me daría el divisor. Num. ¿Alguno de acuerdo con eso? ¿Alguno en desacuerdo? Chicos, piensen. Num, ¿qué valor tiene? 6. 6. Seis, ¿Va a cambiar en algún momento el valor de num? Sí. ¿Sí? No, ¿Dónde? se va a mantener en 6. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Que se va a mantener en 6. Claro. Perfecto. ¿Y qué variable es la que va cambiando? Y Y, porque es la variable que va a ir decrementando en este caso desde número, que es 6 en nuestro ejemplo, hasta 1. Entonces, es divisor y. Y ahí yo mostraría todos los divisores de un número. ¿Qué pasaría si yo los quiero contar? ¿Qué necesito si los quiero contar? Por cada uno que se cumpla la condición, sumamos 1. Le sumamos 1 a una variable. Perfecto. Contador igual a 0. Siempre acuérdense
que se inicializan y hacemos un contador más. Sería lo mismo que contador igual a contador más 1. Ujú. Todo contador y sumador, recuerden inicializarlos en 0. ¿Por qué? Porque si yo no los inicializo en 0, cuando se crea o declara las variables, ¿sí? En nuestro caso, en la sentencia, la declaración, se las crea, pero no las crea en forma limpia, ¿sí? Sino que guarda cosas, guardan basura, lo que se le llama, ¿sí? Entonces, toda variable que sea local se tienen que inicializar en 0. Aquellas variables que voy a usar como contadora y sumadoras, ¿sí? Las otras variables no es problema, porque si hubiese algo de basura, por ejemplo en num, a mí no me importa, porque al yo incorporarle un número, si hubiese algo, se borra. ¿Mm? Yo quiero mostrar la cantidad de contadores. Si el for arranca acá y termina acá, ¿está bien que lo ponga acá? Ese print, ¿sí? Ese mostrar, está dentro del ciclo. Es decir, que cada vez que yo ejecute el ciclo, se va a mostrar. Y ahí tengo que pensar, ¿quiero mostrar el valor final o cuentas parciales? Y eso lo da en donde yo ponga ese mostrar, ese print. En este caso vamos a elegir mostrarlo al final, cuando termine el ciclo, porque no queremos ir viendo la cantidad de contadores que van sumando. Entonces, cuando termine el ciclo, lo mostramos. ¿Se entiende? Franco dice que sí. Cristian Bien. sí. Muy bien. Sí, tomen nota, chicos. Tomen nota. Perfecto. Muy bien. Vamos a complicarla más. Si están entendiendo, vamos para adelante. ¿Sí? Ahora sabemos ingresar. ¿Querés, Sofi, si estás, podemos seguir? Sí, no, ¿Eh? se me borró. Ah, el anterior. No importa. No importa, vamos a hacer uno nuevo. El de primo. Bien. Muy bien. Vimos hasta ahora, ¿sí? Cómo ingresar 100 números y sumarlos. ¿Qué pasa si yo a ese número lo ingreso antes del for? ¿Qué pasa si lo ingreso dentro del for? Se suman los números, sumo siempre un valor, el mismo valor. ¿Sí? Vimos los que son los divisores, ¿sí? Que yo uso un índice y voy dividiendo el número sobre ese índice y ver si el resto me da 0. Cuando esa división me da 0, el índice ese que lo hago variar desde el número hasta 1 inclusive, ese índice es mi divisor. Ahora bien, primo. Un número primo, por definición, es aquel valor que no tiene divisores, dejando de lado el 1 y dejando de lado el mismo número.
Por eso viene la confusión. Yo me quedé con el concepto de primo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 7 es primo. No hay divisores para 7. 7 tiene como divisor 7 y el 1. Pero dejando de lado esos dos valores, en el intervalo 2, 3, 4, 5 y 6 no tiene ningún divisor. Ese es un número primo. El 11 también. ¿Se entiende? ¿Ese concepto se entiende, chicos? Número Sí. primo siempre sale en el examen. ¿Sí? Por favor, estúdienlo. Muy bien. Bueno, no es un chiste, siempre sale. Nos gusta. Encanta. Y No, se no. creen que no lo vamos a tomar porque lo decimos y lo tomamos siempre, o sea. Así que bueno. Empezamos el algoritmo. Empezamos leyendo un número. Yo quiero saber si ese número es primo o no. ¿Sí? Primero, ingreso el número. Yo sé también de antemano que el 1, el 2 y el 3 sí o sí son primos. Así que pregunto, muy bien, ya directamente, así no me la complico. Si num es igual a 1 o, que son las dos rayitas, num es igual a 2 o num es igual a 3. Si es alguno de esos valores, listo, el número es primo. Ya llegué a la solución. ¿Está? Muy bien. Por el lado del no. Y ahí está mi for. Toda esa estructura. Por el lado del no, yo tengo que validar ahora, ¿sí? Mi número sé que no es ni el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces tengo que verificar si desde el 1 o desde el 2, perdón, desde el 2 hasta el valor n-1, num-1, perdón, tiene divisores. Entonces hago un for con i empezando de 2. Vamos a hacerlo distinto al que hizo Gab. Y empiezo de 2. No decremento, ahora aumento, porque es lo mismo, ¿sí? Y se va incrementando de 1 en 1. Y se va a detener cuando sea menor a num. ¿Está? Ahora, si mi número es 7, el i va a ir desde 2 hasta 6. Ahí, en ese intervalo, yo necesito ver si hay divisores. Pregunto, ¿qué pregunto para saber si hay algún divisor? Lo vimos antes. Porcentaje. Voy confundiendo. Sofi, después lo puedes poner en pseudocódigo, mostrarlo, digo. Sí. Después. Ya vamos a hacer un ejercicio ya codificándolo todo. Porcentaje. ¿Qué? Tengo que probar número con los valores del 2 hasta el 6, si el num es igual a 7. ¿Dónde tengo esos valores? Desde el 2 hasta el 6. Y va tomando esos valores. Entonces tengo que dividir num dividido 2 y ver si la división de hacer eso tiene resto 0. Si esa división me da resto 0, es que ese es un divisor. ¿Está?
Ahora vamos a ver otro concepto, ¿sí? Que es bandera. Es como una manito levantada. Yo por acá pasé, ¿sí? Tengamos en presente que si hay por lo menos un divisor, al menos un divisor, mi número ya no es primo. Es decir, que por el caminito de verdad, aunque sea una vez que pase por ahí, ya no es primo. Por ende, voy a utilizar una variable que se le llama o se trabaja como una bandera. Es decir, una variable que toma un valor 0 o 1 o un valor que yo lo defina, ¿sí? Y que cambie de valor cuando pasa en una parte de nuestro código. Esa variable, que en este caso se llama bandera, se inicializa en valor 0. No veo, Sofi, 0, ¿pusiste? Sí. Ahí. En valor 0. Y cuando pase por la parte del sí de la condición del if, ¿sí? Se va a cambiar con el valor 1, indicando que num tiene un divisor. ¿Sí? Cuando salgo del proceso, es decir, salgo del if, voy a preguntar, ahí está. Voy a preguntar por esa bandera. Si bandera es igual a 0, ¿qué significa? Que no pasé por el if, por el caminito verdadero. Es decir, que no tuvo divisores. Entonces mi número es primo. Si la bandera cambió y tiene un valor 1, significa que tiene valores divisores. Entonces no es primo. ¿Está? Sí. Sí. ¿Y por qué estaría fuera el if de bandera? ¿Por qué? Porque yo tengo que primero recorrer Mira, ahí lo digamos con el... todo el ciclo. Es decir, si yo ingreso num en 7, yo tengo que hacer el for, ¿sí? Con i valiendo 2, 3, 4, 5 y 6 para saber si tiene divisores. ¿Cuándo voy a saber si tiene divisores o no? Cuando salgo del ciclo. Por eso tengo que preguntar cuando ya desarrollé todo el ciclo, verificando todo el intervalo, desde 2 hasta 6. Por ejemplo, si yo arranco en 2, vengo, hago el ciclo. 7 porcentaje 2, ¿es 0? No. Sigo el ciclo. Vengo. 3, no es. Repito. Así hasta el 6. Nunca paso por la bandera. Pero yo tengo que pasar por todos los números para saber si realmente pasé por esa bandera. En el caso de que sea el número 6, arranco en 2. 6 porcentaje 2. ¿Es 0? Sí. 6 dividido 2 me da 3, no tiene resto. Pasé por la bandera, la activé, le puso un 1, sigo. El 3 también es divisor, paso
otra vez por la bandera. No pasa nada. Sigo pasando. Van, sigue 4 teniendo el 1. y 5, termine el proceso. Y en este caso mi bandera no sería 1. Sigue con 1 aunque tenga varios divisores. Sí. Porque fíjate que... Decirlo, Lauri. Porque a mí me interesa que tenga por lo menos 1. 1 ya no es primo. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Algunas veces puede ser, si lo entienden, otra forma de ejecutarlo es, en vez de poner una bandera, un contador. ¿Sí? Bandera, por Profe. ejemplo, una otra variable, ¿sí? O el nombre bandera, y en vez de 1, ponerle bandera más 1, con bandera iniciando en 0. Entonces, ahí está. Y cada divisor, ¿sí? Los voy contando. Entonces, la condición acá, en vez de bandera igual a 0, esa condición se modificaría. Sería lo mismo. Yo tengo que ver que no tenga divisores, es decir, que no vaya por la parte verdadera de la condición de un porcentaje igual a 0. Quedaría igual. O puede ser, mientras, si quieren modificar, bandera, no, sí, si Sí. no, podríamos modificar. Estaría, ¿sí? Esa es otra forma. Pero tengan en cuenta que bandera siempre tiene que estar igual a 0 al principio y cambiar el valor cuando encuentra un divisor. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, en parte sí. Acá en el chat pusieron, se puede repetir con un ejemplo numérico, queda igual. Sí, el ejemplo con el que habíamos dicho de... Sí, justo lo dijiste después que Ah, escribí listo, yo. listo, ¿Ah? listo, perdón. Muy bien, vamos a codificarlo. ¿Sí? A ver, uno de los chicos pidió el... Ah, sí, Sí, el código. sí. ¿Se ve ahí? Sí. Ahí sacale el igual, creo. Bueno, vamos a, mientras lo solucionamos, porque eso es PCIN, me importa más El Sinjai. el Sinjai que eso, ¿sí? Ah, no me deja abrir. Bueno, no importa. ¿Qué variables tengo?
num, Sí. bandera, Sí. Inicializada en 0, fíjense que ahí declaramos la variable y ya le ponemos un valor. Recuerden que cada uno de las variables tienen que separarse con coma y punto y coma al final de la declaración. El símbolo del palito, el de lo, está comúnmente donde está el 1, con el alterno GR. Búsquenlo en los teclados. Al lado del 1. Está en uno de las teclas numéricas. Porcentaje de, ¿no es cierto? Para enteros, sí. Sí. Perdón. Por un momento Pasa. me bloqueé, digo, ay. Porcentaje I. Algunos trabajan con porcentaje I. Sí. He visto. Preguntamos si número es igual a 1 Fíjense. o perdón, es igual a 2 o número es igual a 3. Muy bien. Después En de la... este Bien. sí. En este caso es un número primo. Caso contrario, Fíjense el juego de llaves, ¿sí? Si yo abro llaves en la parte del sí o sí tengo que cerrarlas para empezar el else, ¿sí? Si no me va a saltar un error. En caso contrario, y ahí empezamos con el for. For, entre paréntesis, abrimos. mientras que siempre declaramos La condición en el medio, la condición en el medio, en el for. y menor que num y más. Ahí está. Ahí está. A ver, hay consultas. A ver, Cristian dice, para que sea número primo, porcentaje tendría que tirarte 1. No. Que no tenés que tener resto. ¿Sí? ¿Número primo o qué? El número primo no tenés divisores. Es decir, que todas las divisiones que vos hagas con el número y los números de entre 2 y dicho número, tiene que dar resto 0. Es decir, que cuando hagas porcentaje y en este caso la variable que tomas ese rango de números, el resto es igual a 0. ¿Por qué lo comparo con igual a 2? Porque dijimos que el concepto de primo son aquellos números que no tienen divisores entre 2 y el número menos 1. ¿Sí? Son solamente divisibles, o diciéndolo de otra forma, son solamente divisibles por 1 y por dicho número. Profe, ¿me escucha? 7. Sí, Cristian. Y se podría, para haberlo hecho, para el if, simplificarlo, hacer lo contrario, o sea, poner sinum igual a 0, obviamente va a ser par. Si no lo es, va a ser primo. Entonces ahí como que... No, porque si lo pones al revés, es decir, que vos ves que todos los números tengan resto. Claro, algo así.
Entonces vos ahí, Cuidado, si vos, porque tienen que tener todo resto. vos pedís meter pedís ingresar un número. Bueno, después dividir las variables y si te tira resto 0 es par, y si no te lo tira sería impar. Sí, pero acá tenés, eso es par impar. Esto es divisores, es primo, es distinto. Sí, creo que me estaba perdiendo. Par impar es un número, ¿sí? Acá hay que probar de un número si tiene divisores. Y tengo un rango de números que probar, si son divisores a un número determinado. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta el concepto siempre de primo. Un número primo es aquel que es divisible por uno y por sí mismo. O Sí, sí, diciéndole perdón. otra forma, un número primo es aquel que no tiene divisores entre 2 y el número menos 1, en ese rango. Por eso es importante saber si tiene divisores. Si no tiene divisores, listo, es primo. Muy bien, Sofía, podés seguir. Bien. Quedamos en el if de adentro del for y vamos a preguntar si este número porcentaje y es igual a 0. En este caso ponemos la bandera en 1. Bandera en 0, ahí estoy. Fíjense que las llaves, ¿se fijaron que se pusieron rojas? Es porque esa sentencia, el if, está dentro del for. El otro if está fuera del for. El preguntar si la bandera es igual a 0. Ya, es igual a 0. Número primo. Si no, el número no es primo. Este if, ¿lo puedo sacar afuera del else? No, Sí. ¿Por qué sí y por qué no? Los dos tienen razón. ¿Se puede y no se puede? O sea, sí y no. Piénsenlo ¿Por qué? bien. O sea, para el No. no podría ser una alternativa. Y para el sí habría que modificar algo. Ahí está. Pero se puede. Si lo pongo abajo, Acá. ¿sí? Piensen, está terminando el if y el else grande, ¿sí? Fíjense el primer if. If n es igual a 1 o n es igual a 2 o num es igual a 3. Si dice que sí a esas condiciones, es número primo. En caso contrario, empiezo a trabajar con el for. ¿Está? Ahora, mi if else, esa condición grande, termina en, fíjate la llave, ¿dónde termina el if else? Acá. En el diagrama, que lamentablemente no lo podemos ver, ¿sí? El if grande, la condición esa, está en el rombo, y por el sí tengo número primo. Y por el no tengo el for, ¿se acuerdan? Si yo pongo bandera igual a 0, esa estructura de condición, de decisión, fuera, tengo que cambiar eso que está señalando Sophie. ¿Qué pondría?
porque si se fijan, ese if bandera igual a 0, me está dando los resultados. Por un lado, número primo, y por el otro, no es primo. Y acá, ¿qué bandera sería si num tiene el valor 1, 2 o 3? Cero. Cero, porque es primo. ¿Se me escuchaba? Sí, sí, Agustín. Me quedó una duda todavía. O sea, lo que había que hacer era sacar el printf del primer if para que no se muestre dos veces. Claro. Ahí está, gracias. Bueno, probamos. Ingreso número 7. Número primo. Número 2. Número primo. Primo. Número 12. El número no es primo. ¿Sí? Ahora bien, otra cosa. Vamos a complicarla. Si el número no es primo, significa que tiene Bandera 1. que tiene divisores, ¿sí? Y quiero saber la cantidad de divisores. ¿Cómo lo modifico? Si se cumple la condición en el if, bandera más de que le vaya sumando 1 cada vez que se cumple. Puede ser, o como está la Sofía haciendo, utilizamos otra variable y los contamos, ¿sí? Cantidad de divisores lo vamos a utilizar como un contador, ¿sí? Por eso utilizo el incremental, ¿sí? Inicializando siempre en 0. Entonces, cuando no es primo, muestro el cartelito no es primo y muestro cantidad de divisores. Siempre traten de usar variables distintas. ¿Se puede usar la bandera para contar los divisores? Sí. Pero acá tenemos dos cositas, o sea, estamos haciendo una sola cosa. Bien, en realidad dos. Si es primo y si no es primo, cantidad de divisores. Cuando ya les entren en juego 3 o 4 variables, tengan 2 o 3 cosas que calcular, yo les recomiendo que usen 2 variables distintas. Total, tienen las 2 cosas, tienen las 2 variables separadas, después hacen lo que quieren, es una decisión totalmente de ustedes. Pero un consejo es que usen variables distintas y que sí o sí digan lo que son. O sea, el nombre real de lo que representa. Lo que tiene Yo guardado. sé lo que tiene guardado. Yo sé que la bandera es una bandera que me dice si es o no es. La cantidad de visores me cuenta la cantidad de visores. Y yo a la hora de mostrar no voy a tener problema en decir, bueno, esto es esto y esto es aquello. Es solamente, son detalles que ahora parecen innecesarios, pero después se van a dar cuenta que les va a servir. Y la variable bandera trabaja, ¿sí? Como su nombre lo indica, como una bandera, ¿sí? Es como un levantar la mano. Por acá pasé, por acá no pasé. Tomo un valor 0, no pasé. Tomo un valor 1, pasé, ¿sí?
También se puede trabajar con variables booleanas, es decir, variables que toman true y false, ¿sí? Verdadero y falso, que lo vamos a aprender más adelante. Muy bien. Vamos ahora a trabajar con el trabajo práctico número 3. De este tema se entendió. ¿Quieren que desarrollemos un ejercicio con for? Vamos a seguir con los ejercicios de for. Vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio número 2 dice, evaluar la función f de x más 2 por x a la 2 más 3 por x a la 3, ¿sí? La banderita es potencia, la banderita, la curvita, para cada uno de los 50 primeros números naturales múltiplos de 7. ¿Sí? Ahí ya el enunciado me da una pauta de que tengo que repetir un número fijo de veces. Son 50 números naturales múltiplos de 7. Es decir, que tengo que calcular la función, ¿sí? 50 veces para los números naturales múltiplos de 7. 7, 14, 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los valores que va a tomar X. ¿Se entiende lo que pide el enunciado? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Todos de acuerdo con que estos son los múltiplos de 7? ¿Cómo hago llegar del 7 al 14? Sumando 7. Sumando Perfecto. 7. Esa es la forma más simple. Más fácil. Ujú. La más rápida que todos sacamos. 14 a 21 hay una diferencia de 7. 21 a 28, diferencia de 7. ¿Qué valor, Otra forma. Sí, sí. ¿qué valor va a tomar la variable X como primera instancia? 7. Perfecto. Eso queda claro. Otra forma de calcularlos. Yo sé que 7 por 1 es 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Así consecutivamente hasta que 7 sea 7 por 50. O sea que yo puedo hacer de 7 en 7 o 7 por 1, 2, 3, 4 hasta 50. Son dos formas. Cada uno elige la que quiere. Para hacer este ejercicio, ¿qué datos de entrada tengo? No. ¿Qué datos? ¿O los tengo a todos? ¿Números? Los conozco ya los números que va a tomar mi función.
Son los 7 primeros múltiplos naturales de, perdón, los 50 números múltiplos naturales de 7. No hay que ingresar nada. ¿Por qué? Porque toda la información la tengo ya. Tengo que empezar con el proceso, trabajando con los datos que sé y con lo que me pide el enunciado. ¿Sí? Dijimos Y igual a 1, vamos a ponerlo de 1 por 1. ¿Sí? El for vamos a hacerlo de la forma más fácil. Vamos a ir generando un ciclo que voy a repetir 50 veces. Y después vamos a ver el valor de x, que va a tomar x en cada una de esas 50 veces. ¿Sí? Y arriba también pone 1, Sofía. Arriba. ¿dónde? Antes del for, para inicializar x. Ahí. Yo inicializo arriba. Eso. Allá. Bueno. Lo vamos a hacer de la forma esta. Uy. ¿Cuál? La primera, mejor. La suma. Ah, la primera, bien, perfecto. ¿Les parece, Cambia la chicos? forma de calcularlo. ¿Cómo? Cambia nomás la forma de calcularlo, total. X lo inicializás en 0 si querés, o si no ahí pones X más 7. Entonces tenés el primer valor de X. Hay muchas formas de hacerlo, chicos. Una Profe, sería una que el pregunta. contador sea 7 en 7. Sí, pero tenés que calcular también cuál va a ser el final. En el punto, si vieron Sofi, que le escribió los números, ¿cuánto sería 7 por 50? Ese sería tu tope, 350. Entonces ahí tiene que ir 350 pero es igual más a complicado. 7. Más 7. ¿Sí? Es válido, pero es más común. Lo vas a ver más fácil a lo mejor. Así. Ustedes vayan probando, ¿sí? Porque uno puede pensar distinto a otro y puede funcionar. Muy bien, tenemos el primer valor de X, ¿sí? De ahí también eso también se podría modificar. X tiene mi primer valor. Ahora calculo la función. Es X. Agustín dice, no es X igual a 7 por Y, esa es la otra forma, Agustín. Esto estaría bien también. Ahora yo, el valor de X lo vamos a incrementando de 7 en 7. De acuerdo a lo que vos decís, tendríamos que poner que X es igual a 7 por Y. Fíjense que usamos el POW. ¿Recuerdan para qué era el POW? Potencia. La potencia, ¿sí? Primero, entre paréntesis, primero se pone la base, coma, el valor al que se eleva después. ¿Sí? Bien. F va a tener el valor, ¿sí?, del cálculo de esa función. Yo quiero mostrar todos los valores que voy calculando o el valor final de F. Todos los valores porque dice para cada una. Perfecto. Exacto. Por eso tiene que estar dentro del ciclo.
Si yo lo pongo fuera del ciclo, me va a mostrar el último cálculo que hizo, el último valor que va a tomar f. Y eso no es válido. No me sirve. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Otra forma de hacerlo, siguiendo la misma forma de pensamientos, a X también lo puedo inicializar en vez de 0 en 7. Pero ojo, el incremento, ¿sí? El valor que va a tomar X, lo tengo que poner al final. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo cuando entre al ciclo la primera vez, X valga 7. Y para que la X se modifique y en el segundo ciclo esté con el valor 14, tengo que hacer el cálculo antes de volver, ¿sí? A ver, Sofía, ahí en el foro están diciendo los chicos que el operador me dice que falta un operador. Es el for. En el PCIN se trabaja de distintas formas. La variable ahí arriba, en la inicialización pone el 1. Le hice la inicialización acá arriba. No, abajo. Donde está la inicialización está bien. Pone el 1 solamente, no la Como asignación. el 1. Y ahí el incremento no funciona. Creo que tenés que poner 1, creo. Bien. Y la condición, vamos a dejarla así. O así. A ver, ejecutalo ahí, a ver si te da error. Sí. Ahora da bien el for, pero como nosotros pusimos el POU, ¿sí? El PCI no entiende de código. Entonces, vamos a ponerlo más a lo matemático. 3 por X por X por X y te quedó el 2, ¿no? Ahí. Ahí. Vamos a simplificar el cálculo. La variable X no está definida. Ujú. Y también F. Bien. Y no está definida. Definir y como Enter. bueno. El porcentaje de, como lo hicimos teniendo en cuenta el código de C, no irían los caracteres de conversión, ¿sí? Ahí tendríamos que cerrar comillas, poner coma X, coma, abrir comillas. Ahí está. ¿Ah? Y un espacio ahí. Ahí. Va hasta el 350. Y ahí. Pero fíjense los valores de X, cómo los toma, ¿sí? 50 líneas.
El último valor es 350. ¿Se entendió? ¿Vamos a hacerlo en código? En el Singhai. Bien. ¿Qué hago primero? Declarar. Muy bien. Declarar las variables. Ahora, téngalo presente, ¿sí? Estoy generando una función. El valor de la función tal vez puede ser un número muy grande. ¿Qué tipo de dato tendría que ser la variable f? Para no tener problemas con los límites de rango, ¿sí? Porque si el valor de la función supera los 32.000 y pico, no recuerdo bien el rango, de un entero, me va a dar un resultado falso, cualquier cosa. Entonces, f, ¿cómo lo declararíamos? Usando los modificadores de datos. Un entero grande. Long int. Perfecto, un long. Long int. O pueden poner long, es suficiente. ¿Está? Fíjense que el i, cuando lo utilizamos en el for, lo declaramos. ¿Sí? Todas las variables están declaradas. El índice i está declarado en la inicialización. Como es una de las partes que solamente va a pasar una sola vez, porque se inicializa una sola vez en el for, ¿sí? Podemos declararlo. Sé que en los otros términos, en la condición del for y el incremento, yo voy a pasar varias veces, ¿no? En la inicialización es una vez ejecuta. Por eso puedo declarar. Si no, para declararlo, lo pongo así. ¿Está? No Los dos son válidos. Ahí hago la asignación de f. Si quiero usar potencia, ¿qué tengo que hacer? Poner la librería de matemáticas. De matemática. Muy bien. Y la sentencia es POW. Base x exponente 2. ¿Sí? Fíjense que Celia da una ayudita, así que ayúdense. Base x 3. Punto y coma. Bien. Tengo un resultado, lo muestro. Porcentaje de el valor de la función vale porcentaje. L era longin, me parece. Y LD. LD. Mostramos I y mostramos F. ¿Sí? Deja un espacio después de porcentaje LD. Ah, no, está al frente. Al frente es importante. Lo que sí, tratan de poner siempre barra N
porque si no les va a salir todo uno al lado del otro. Cada uno de los print, todo en una línea. ¿Qué pasó ahí? No le asignaste valor a X. Muy buen punto. Faltó. Sí. X es igual a X más 100. Ahí está, me la comí. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Valor de X. Ahí está. Miren los valores grandes que toma. Así que cuando sé que una variable toma un rango grande de valor, porcentaje LD y tipo de dato longin. ¿Sí? Fíjense, tengan cuidado que ahí, por ejemplo, a mí no me dio ningún error. Yo tenía todo bien, Claro. pero no estaba todo bien. Eso se Siempre llaman errores de lógica. tengan siempre cuidado con esas, pues son los más difíciles de encontrar, Ujú. porque no te marca que hiciste mal, y están. Es un error. Esta. Bien. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? ¿Todo bien? ¿Hasta acá se entiende, chicos? Bueno. Sofi, deja de compartir. Vamos a hacer el ejercicio que le sigue. ¿Sí? ¿Qué dice? Presentar el siguiente triángulo rectángulo. Y se presenta un triángulo de números en donde está el 1 en un renglón, después el 1, 2 en el segundo renglón, en el tercero está el 1, 2, 3, y fíjense que yo digo, en el 1 aparece el 1, en el 2 aparecen dos números y terminan en el 2. En el 3, en el tercer renglón, aparece el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, hay una relación en cuanto a los renglones y en cuanto a los números que yo tengo que mostrar dentro de ese renglón. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a plantearlo. Vamos a tener que hacerlos en diagrama de flujo primero y después en código. Acá tengo el diagrama de flujo, lo tiene en el PowerPoint, en el campus. Y para desarrollar este algoritmo, vamos a usar dos for anidados. ¿Sí? Si ustedes ven, yo tengo que hacer ese triángulo hasta el número 19. Fíjense, hasta mostrar en la última línea el valor 19. ¿Cuántos datos tengo en la última línea? ¿Cuántos números? 19. O en el enunciado, fíjense que dice 59. Háganlo más chico porque si no, no van a ver el triángulo bien. 19, pónganle. Después lo modifican para que les quede un triángulo más chico. Suponemos que quiero mostrar este triángulo, que el último renglón tiene 19 números, empezando desde el 1 hasta el 19. Vamos a usar dos for, y cada uno va a tener un objetivo.
El primer for me va a indicar las líneas, ¿sí? Yo imprimo la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta y así sucesivamente. ¿Cuántas líneas tengo que imprimir? 19. Entonces, con un índice, ¿sí? Con un contador, vamos a llamar R de renglón, voy a empezar desde el 1, ¿sí? Hasta el 19, con un incremento de 1 en 1. Ahora, el segundo for, ¿sí? Me va a ayudar a qué imprimir en cada uno de los renglones. Si yo estoy en el primer renglón, R es igual a 1, ¿qué tengo que imprimir? El 1. Si estoy en el segundo renglón, R es igual a 2, ¿qué tengo que imprimir? El 1 y el 2. Si estoy en el tercer renglón, R es igual a 3. Entonces tengo que imprimir el 1, el 2 y el 3. ¿Ven la relación? Tengo que imprimir los números hasta el valor del renglón, inclusive. Entonces voy a usar un for, un contador que va a empezar de 1, se va incrementando de 1 en 1, y ese contador, ¿sí?, va variando de 1 hasta el valor del renglón. Inclusive, fíjense que la condición es menor igual. ¿Y qué voy a imprimir? J. Es decir, repito, si R es igual a 1, estoy en el primer renglón, J va a variar de 1 y la condición, ¿sí?, se va a cumplir en la primera. J es menor o igual a R, J vale 1, R es igual a 1, la primera vez me va a decir que sí. Muestro el 1. Incremento J. J va a valer 2. La condición no se va a cumplir y salgo. Cuando yo imprimí el primer renglón, yo necesito hacer el Enter, saltar al siguiente renglón. ¿Recuerdan el carácter de escape? /N, ¿qué generaba? Un simple Enter. Entonces, hago un print, pero solamente con el Enter. No quiero escribir ningún mensaje. ¿Sí? Eso lo que hace es posicionar el cursor en la siguiente línea. ¿Sí? Vamos al siguiente. Incremento R. R valía 1. Ahora vale 2. Sigue siendo menor a 20. Voy aquí. Acá, ¿qué es lo que imprimía? Ahí este for me permitía escribir, imprimir lo que va en ese renglón. J es igual a 1, J es menor o igual a R, que tiene el valor 2. Muestro el 1. Incremento J. J que vale 2 es menor o igual a R que vale 2, me va a decir que sí. Entonces muestro el 2. Incremento J y ahora la condición se hace falsa. J vale 3 y R es 2. No. Entonces, hago un salto de línea y incremento nuevamente R para pasar al tercer renglón. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a codificarlo. Una pregunta. ¿Sí? Si lo hago en el PCIN, le tengo que poner R1119, ¿sería? R arriba, 1,
1, sí, el incremento, y sí, creo 19. Y si no, te lo va a hacer hasta el 18. Es hasta el tope. Sí. ¿Sí? Recuerden que el trabajo práctico número 2, 3, son los codificados en C los que se piden. ¿Está? Y el diagrama de flujo, si quieren hacerlos en PCI. Muy bien. Vamos a codificarlos. Ay, ¿están viendo? No, no se está viendo. Ahí. Tampoco. Se sigue viendo el power. Debes tener para compartir la pantalla el Power solamente. Ahí. No. No sé qué hice. Tenés que dejar de compartir y volver a Sí, compartir. Ro. vamos, sí, voy a hacer así. Ahí vemos. Sí. Muy bien. Vamos a codificar. ¿Sí? Tengo datos de entrada. Tengo datos de entrada. Tengo algo que desconozco y tengo que pedírselo al usuario que me ingrese. Ahí contestó Franco en el chat que no. Muy bien. Entonces, vamos a declarar nuestras variables. Is R, J, ¿y qué otra cosa? Ninguna más. ¿Sí? Además, son índices que voy a usar en el for, es decir, que lo puedo declarar también esas mismas en el for. Vamos a empezar a codificar nuestro primer for que me permite a mí tener un control de los renglones, ¿sí? Punto y coma, R menor a 20, vamos a ponerlo en 20 para que se vea mejor. Y abro llaves. ¿Sí? Dentro de ese for existe el otro for con J igual a 1 menor igual a R, punto y coma, J más más. Abro llave para las sentencias del segundo for. ¿Y qué tenía la sentencia? Es un simple printf, ¿sí? En donde lo único que tengo que hacer es mostrar J. No hay mensaje, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es porcentaje, poner en la parte de mensaje, porcentaje de, sin nada escrito, vamos a dejar un espacio, coma, J. Muy bien. Eso está dentro del for más interno. Fíjense en el diagrama que esto no está dentro de este for. Está dentro de este for.
el for más externo, el for de R, tiene el for de J más esta sentencia que es un enter. Entonces, ¿sí? Al terminar el for más interno, acá pongo el print F y entre comillas solamente le voy a poner el barra N para que me ejecute un enter, ¿sí? Este for de R entonces va a tener el for más interno y el print barra N. Una vez que terminé esos dos for, ¿sí? Salgo del for de R, viene el fin. Acá falta una llave que es la llave de la función principal que faltaba y estaría. Vamos a ejecutarlo, pero vamos a guardarlo con otro nombre. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Compila. Y ejecuta. ¿Vieron cómo queda? Si yo le ponía 59, ¿sí? No le va a alcanzar la pantalla y voy a ver el triángulo entrecortado. Pero lo hace. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? 35. Por lo menos Muy está bien. bien. Por mi parte. ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Un último ejercicio, que ya lo hicimos. El ejercicio número 11, de los divisores, justamente. El ejercicio número 11 dice, ingresar un número natural, n, e informar todos los divisores. Considerar que un número no puede ser divisible por otro mayor que la mitad. Sofi, ¿lo tenés al código? O si no, lo hacemos. Mejor si lo hacemos. No, no lo tengo, pero lo hacemos. Hacemos el código directamente. Dale. Vos sos más rápida para escribir. Una velocidad. La costumbre de estar todo el día. Muy bien. ¿Cuáles son los datos de entrada en ese ejercicio que les dije? A ver. Ingrese un número natural n. Bien, el número. Ingrese un número, pedimos. Número. Ahí me dice que está en una variable n. Vamos a ponerle de nombre n. Porcentaje de. Si no nos dice el tipo de dato es entero. Y para los divisores sí o sí tiene que ser entero. Bien. Muy bien. Ahora me pide el enunciado como proceso mostrar cada uno de los divisores. ¿Qué tenemos que hacer con el número n? Compararlo con... ¿Con qué? Este número. Desde el 0. Vamos, ¿lo vimos al principio de la clase? Desde el 1. Desde el 2. Oh.
Desde el 2. ¿Y el 1 no es divisor? Seguro. ¿Desde el 1? Ah, sí, sí. Me quedé con lo de la... El 2 lo ponemos desde 2 para los que son números primos, porque 1 es siempre divisor de todos los números. No olviden el concepto de primo, que es distinto de divisores, ¿sí? El concepto de primo utiliza el concepto de divisores, ¿no? Y Sí, sí, menor me había que... quedado. Condición en el medio, Sofi. Y más. Bien, ¿hasta dónde vamos para ¿A dónde mostrar? voy? Es decir, si yo quiero saber los divisibles por 6, tengo que empezar a ver si dividir 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 no, diría, ¿sí? Porque recuerden que considerar que un número no puede ser divisible por otro mayor que su mitad. Ahí te dice, fíjense el 6, es divisible por 1, por 2, por 3, ¿sí? Es hasta la mitad. 4 y 5 no son divisores, ¿tá? Pero si lo podemos hasta el rango de n-1, está bien también, ¿tá? Vamos a hacerlo de acuerdo al dato que nos dice el enunciado, ¿sí? Hasta ahí, menor o igual a la mitad. ¿Y qué hago? Tengo que preguntar si n, el número que quiero saber, sus divisores, dividido cada uno de los números del intervalo del for, me da resto 0. Si me da resto 0, es un divisor. Y si me dice informar todos sus divisores, ¿qué tengo que hacer? Si se cumple esa condición, printf y mostrar cada uno de esos números que cumplen con esa condición. ¿Y dónde estaría guardado el divisor? ¿Qué muestro? ¿Y o no? Muy bien. ¿Me falta algo acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay ahí? Déjalo ahí, Sofi. ¿Qué error da? El Te punto y faltó el coma. punto y coma, ¿no? En la línea superior. Claro, en la 9. Ujú. Exacto. Ay, ¿qué hice? Ahí está. 58. Su divisor es 1, nos falta el barra n. Su divisor es 25. 2. no, es 2 2 y y 29. yo también me lo quedé ahí está. Barra n. 58 era foto, así. 1, 2 y 29. 23, 1, 3, 11. 7, su divisor es 1. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Y se entienden por qué acá menor o igual?
Para que tome el valor de la mitad. Exacto, porque por Porque si no ejemplo, sale igual, me tomaría el 6. este es un caso que, bueno, E12 es 1, 2, 3, 4 y 6 incluido. Si yo no lo pongo en igual, menor o igual, el 6 no me lo va a considerar. Y me va a decir que tiene un divisor menos. Y pone, en vez de mitad, pone n. Poner el 12. ¿Vieron? Los divisores no cambian. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió el for? Muy bien. Del trabajo práctico número 3, vamos a arrancar. ¿Sí? Del trabajo práctico número 3 vamos a hacer, o van a tener que hacer todos los que indiquen, o todos los que se planteen con una estructura for. ¿Sí? Con un número fijo de veces a repetir. Búsquenlo, ¿sí? Y háganlo. ¿Está? Si tienen alguna duda, lo vamos a ver. La siguiente clase vamos a adicionar 2 estructuras más repetitivas, ¿sí? Y ahí podemos abarcar todos los ejercicios. Y ahí en más hay que desarrollarlos a todos. ¿Está? No se dejen estar, vayan terminando el trabajo práctico número 2. Ya, como dijo Gabriel el martes anterior, ya vamos a lanzar el ejercicio obligatorio número 2, que va a ser del módulo anterior, y vamos a avanzar en este trabajo práctico. ¿Alguna duda? Yo Ahí tengo pone una duda. Sí, Agustín. ¿Cómo hacer radicación? Raíz. Raíz cuadrada es el CQRT. Lo aprendimos en clases. Así. ¿No compartiste? No, se lo mandé por el chat. SQRT, yo creía que compartía. SQRT, entre paréntesis, ¿sí? Lo que yo quiero elevar a la raíz cuadrada. Lo desarrollamos para sacar las raíces de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Ahí lo comparto. Eso tiene que estar asignado a una variable que es donde se va a guardar el resultado de esa raíz. ¿Está? Fíjense la ayuda que te da ese. Ahí está. SQRT te saca la raíz cuadrada de n. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces finalizamos la clase por hoy. Que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos el martes con nuevos conceptos y para avanzar en este trabajo práctico, ¿sí? Chicos, buenas tardes y nos vemos. Chao, buenas tardes. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao.